De antemano agradezco pues por el espacio a las personas organizadoras y coordinadoras de este seminario para poder presentar pues este trabajo que pues apenas estoy empezando a desarrollar, pero que pues este espacio del seminario me parece bastante interesante para poder discutir estos temas y poder retroalimentar la investigación. Como ya lo mencionó la doctora Rosalinda Gámez, la exposición que estamos o el trabajo que estamos realizando, la doctora Llanos y yo, que esta vez no pudo estar presente, es sobre el Sistema Nacional de Cuidados en México, el análisis del proyecto de ley desde el discurso estratégico. Hacer esta exposición, voy a abordar la parte de los antecedentes, planteamiento, el objetivo de este trabajo, el proyecto como tal de la ley del Sistema Nacional de Cuidados y un esquema sobre cómo se realizará el análisis del discurso estratégico. Eh, los antecedentes e importancia del cuidado. Eh, Como hemos visto en últimas fechas, el concepto del cuidado o la idea sobre los cuidados ha sido bastante abordada principalmente, digamos, haciendo un análisis en tiempos, pues también tiene mucho que ver con que siempre se ha hablado de los cuidados, ya ha habido pues diferentes leyes, diferentes tratados internacionales que han hablado de esto, pero digamos que es mucho más fuerte a partir de que Claudio Gondi gana el Premio Nobel de Economía y nos dice que pues esto es una situación a observar, ¿no? Y también pues otro aspecto importante que observamos es el impacto de la pandemia en el empleo femenino principalmente. Hay ciertos requisitos para la equidad de género en el trabajo y que se han buscado de diferentes formas, pero de manera particular, pues no se han encontrado esquemas que puedan generar realmente este proceso de equidad de género. Algunos datos económicos que nos da el INEGI en la última encuesta de 2024 con respecto al a las estadísticas que arrojan, nos dice que el valor económico del trabajo no remunerado, aquí sobre todo se habla en este informe del valor del trabajo económico no remunerado en 2023 en México, es de 8.4 billones de pesos a precios corrientes, que equivale al 26.3% del Producto Interno Bruto. De esta manera se puede decir que en el trabajo no remunerado, las mujeres aportan más de manera histórica, que es el 71.5%, contra el 28.5% en el año 2024, digamos, en relación con los hombres. Y las mujeres aportan 2.5 veces más valor económico que los hombres con respecto a esto del cuidado no remunerado, de acuerdo a los datos que nos arroja el INEGI. Algo que también me parece interesante abordar es la particularidad que tienen los cuidados en Latinoamérica, y en este caso hablo de manera específica de México, en que se basa mucho en las redes de cuidado, ¿no? Y entonces esto es algo importante analizar porque de alguna forma lo que ha sostenido el cuidado pues han sido estas construcción de redes, ¿no? Que pues han ido a la familia, a las mujeres, el hecho de que las mujeres vean los cuidados como un acto de amor y que este se convierte en un deber o una obligación, y aparte sobre el impacto que tiene en la vida de las cuidadoras, que es a donde vamos, ¿no? El entender como esta diferencia de que el valor de los cuidados no remunerados estén mayormente realizados por mujeres, genera una sobrecarga de trabajo que afecta su bienestar, y hay ciertos cuidados directos que exigen presencia constante y además el sacrificio de la propia vida y la limitación del desarrollo profesional y académico, ¿no? Principalmente, ¿no? Como que no puedan ingresar a la vida laboral al 100% por realizar estas labores de cuidados. Entonces, aquí lo que planteo es cómo debería de plantearse de manera generalizada la importancia del reparto equitativo de las labores, ¿no? Pero no solo como desde lo privado, sino desde lo público, ¿no? Generando políticas públicas necesarias para establecer esquemas más equitativos, que es algo
que es de lo que ya se ha hablado mucho de manera en los últimos años recientes, y la necesidad de reestructurar leyes y políticas existentes. Ahí, pues, de manera, aquí ya mostré algunas de las cifras que se muestran en México. Bueno, también tengo el recorrido de América Latina, pero en este caso estamos hablando de México, ¿no? Algo que planteo aquí dentro de este trabajo por elaborar es el objetivo sería analizar el discurso estratégico del proyecto de iniciativa realizado en 2021 con el título Proyecto de Decreto para el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, así como su recorrido, observando de manera particular su contexto, desde donde se argumentará la importancia de hacer realidad este sistema con el uso de estadísticas en México. Este proyecto de ley se analizará desde el discurso estratégico de Knight y Morgan, utilizando una genealogía de Foucault. La idea, sobre todo, es cómo proyectar qué es lo que dice el proyecto de ley sobre el Sistema Nacional de Cuidados y realmente lo que se ha ido realizando, ¿no? Como analizar el discurso que viene tanto en el proyecto de ley como el discurso que está alrededor de él, para observar como las discrepancias que existen sobre qué se ha realizado con respecto a este Sistema Nacional de Cuidados y qué es lo que viene en él, ¿no? Digamos, en términos, sabemos que es un proyecto de ley, está en proceso, pero ¿qué es lo que se ha realizado alrededor de esto para entender, pues, qué es lo que falta por llevar a cabo, ¿no? Dada la importancia de configurar esto. Esto del análisis del discurso estratégico es una metodología que yo implementé hace algunos años en mi tesis doctoral para, en ese caso, hablar del programa Sembrando Vida. Yo en ese momento hice un análisis del discurso estratégico del programa Sembrando Vida en cuanto a, digamos, su proceso de aplicación, la estrategia que seguía, el objetivo que tenía y cómo en un primer momento se empezó a emprender este programa y sería el mismo esquema de análisis para entender, bueno, cómo, hacia dónde va y de qué viene. Aquí, pues, sería realizar un análisis desde lo que aquí planteo como metodología, desde la fase arqueológica y genealógica, que es analizar tanto documentos como el contexto a nivel, digamos, revisar, digamos, los diferentes acciones que ha ido realizando el Congreso con respecto a esto, las noticias sobre esto, analizar como todos estos discursos que se han ido emitiendo. Entendiendo que el Sistema Nacional de Cuidados pues también fue un discurso o fue uno de los proyectos de campaña de las diferentes eh, candidatas y del candidato, que se hablaba mucho de esto, pero realmente que se ha realizado o que se ha llevado a cabo. Aquí mi interés sobre todo es como obviamente en esta propuesta que hago, que estoy trabajando todavía, pues tendríamos que hacer un análisis también de cuáles han sido los sistemas nacionales de cuidados o cuáles han sido en otros países que se han aplicado, ¿no? Y este pues todavía está en proceso. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Talía por ceñirse al tiempo estipulado y en ese orden continuamos con el doctor Martín León Santiesteban de la Universidad Autónoma de Occidente y su equipo de investigación que nos comparte la ponencia Evaluación del desempeño de los institutos de la mujer en los municipios del estado de Sinaloa. Adelante, doctor Martín León. Gracias, Gracias. doctora. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación al seminario de políticas públicas, políticas fiscales con enfoque de género. La verdad que es un gusto estar colaborando con ustedes y pues bueno, en este caso las compañeras Doriana Valenzuela Flores y Kenia Sánchez Valenzuela tuvimos la oportunidad de desarrollar esta investigación precisamente denominada Evaluación del Desempeño de los Institutos de la Mujer en los municipios del estado de Sinaloa. Pues bueno, se compone de cuatro apartados, que es la introducción, marco teórico, la metodología y las conclusiones, donde pues bueno, vamos a exponer ahí algunos comentarios de lo que encontramos en esta revisión inicial. Una de las principales condiciones o características que buscamos precisamente para llevar a cabo esta evaluación era cómo nosotros podíamos integrar de forma general en una composición lo que llamamos los indicadores compuestos,
la manera puede, de poder evaluar a estos organismos. ¿Sí? En este caso, sabiendo pues que los gobiernos locales son quienes plantean desde la parte más baja y cercana a la sociedad y a tener estas oportunidades que tienen para darle estos espacios a las mujeres en sus comunidades. Obviamente, una de las condiciones también es lo que corresponde a la aplicación de recursos, que son precisamente una de las maneras pues también de poder ver cómo se llevan a cabo todo este tipo de implementación de proyectos, obviamente con este tipo orientado al objetivo de apoyo a la mujer. Y en este caso también en la construcción del modelo procuramos incorporar algunas dimensiones como el de salud, el de empoderamiento, educación y justicia, como bien se marcan en el objetivo de desarrollo sostenible. De esta manera, también en la búsqueda de la evaluación, procuramos pues encontrar lo que son definiciones como la que plantea Arellano, la de evaluación del desempeño, que forma parte precisamente de las políticas o programas que normalmente se han venido estableciendo y eso pues obviamente ha sido una necesidad dentro del sector público. También en la guía consultiva establecida para tal efecto, pues uno de los objetivos es promover la igualdad de género como estrategia transversal, como en las políticas públicas municipales y de esa forma contribuir al acceso equitativo y oportunidades de desarrollo. También vemos cómo la evaluación del desempeño de las políticas públicas establecidas en estos organismos o instituciones, pues forman parte pues, de un examen cualitativo y cuantitativo, como bien se acaba de señalar ahorita, para poder tomar decisiones y poder obviamente resolver problemas de carácter social y principalmente el de las mujeres. De esta manera, nosotros buscamos a través de la metodología de análisis multicriterio, para la toma de decisiones, considerar pues el procedimiento y construir en este caso el modelo que estamos presentando y que pues bueno, usamos una metodología denominada ONWA, que es precisamente media móvil ponderada. Una de las características muy relevantes para este modelo y que para nosotros fue un reto precisamente fue incorporar criterios de carácter cualitativo y convertirlo en datos de carácter cuantitativo. Obviamente, para tal efecto requerimos nosotros hacer la construcción de un instrumento que fue desarrollado precisamente, ahorita lo vamos a mostrar, con 18 municipios del estado de Sinaloa y pues bueno, dentro de las condiciones que prevalecieron dentro de ellas solamente nos respondieron 15 este instrumento y pues una vez que ya estuvimos en la etapa de la recolección de la información, llevamos a cabo lo que es el análisis de los resultados. Cabe mencionar que en este instrumento fue compuesto por 24 preguntas o ítems y obviamente cada una de estas respuestas fue valorada entre 0 y 1 de tal forma pues que pudimos hacer una agrupación de las secciones que anteriormente mencionábamos, ¿no? Y, por ejemplo, de empoderamiento, es donde están mujeres y niñas. En la de salud estaba, por ejemplo, el de grado educativo también, y el de la cuarta y la justicia también presupuesto fue otro de los elementos incluidos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, también ya en el proceso de la construcción de nuestro modelo, la identificación primeramente de los criterios, que pues, fueron los 5 elementos que hace un momento mencionábamos. Posteriormente, la búsqueda de esas alternativas, como bien señalamos al principio, son 18 municipios aquí en el estado de Sinaloa y se compuso solamente de los 15 que lograron o decidieron dar respuesta al instrumento que les enviamos. También en la recolección de los datos, pues como señalamos hace un momento, fue el instrumento de 18 preguntas, 24 preguntas, perdón, y de ellas fue enviado a través en un formato electrónico, en Google Forms, para ser más específicos, y con ello empezamos a trabajar. Posteriormente hay un trabajo que es precisamente muy cualitativo, pero al final de cuentas obtenemos un resultado que es la forma en cómo determinamos el peso para cada uno de los criterios que se establecieron para la evaluación. Para ello usamos un método denominado Simon revisado. También, ya una vez que construimos la matriz con los datos recolectados y la determinación de los pesos, pasamos precisamente a la construcción de esta misma matriz ya en formato y estructura de indicador compuesto. Y abajo, pues ven ustedes el algoritmo, que es un algoritmo relativamente sencillo, ¿no? Pero agrupa principalmente la forma y el proceso cómo se siguió para poder obtener estos resultados.
Aquí están los indicadores para evaluar el desempeño de los institutos de las mujeres. Vemos aquí, está empoderamiento compuesto por 6 indicadores individuales, salud compuesto por 5, educación compuesto por 6 también, sí, 5, perdón, justicia por 4 y presupuesto por 4. Y cada uno de ellos, pues obviamente nos permitieron construir de forma individual el indicador para cada uno de estos criterios y posteriormente logramos la construcción de la matriz. Para evitar una de las formas de identificar quién es el municipio, nosotros lo etiquetamos con una eh, alternativa, como por ejemplo A1 corresponde al nombre de un municipio, no lo pusimos para cuestiones pues de carácter de objetividad y obviamente no entrar en la polémica de que yo preferiría este municipio con relación al otro, ¿no? Y ahí están los 5 criterios que corresponden precisamente al H1, ya con los valores individuales de cada uno ya procesados y obtenidos ya para incorporarlo al software que en este caso fue desarrollado para tal efecto, ¿no? Que se llama SOWA y que pues bueno, tenemos ahí a disposición si gustan, después lo vemos. Este es el procedimiento que se construyó para poder otorgar una valoración específica a cada uno de los criterios. Aquí se habla de la importancia que tiene un criterio sobre otro. El experto obviamente fue dirigido a la forma en cómo se llevó a cabo esta construcción y, por ejemplo, X viene siendo muy importante o nada importante y faltó otro que es medianamente importante. Sin embargo, en las respuestas que obtuvimos por parte de la experta cuando le consultamos, experta es una persona que tiene conocimiento sobre el tema precisamente de temática relacionada con género y eso pues obviamente nos da la confiabilidad pues de que fue tomado en consideración de forma objetiva los resultados que en este caso estamos presentando. Y bueno, pues aquí tenemos los pesos específicos para cada uno de los criterios y de esta forma es como el proceso matemático que nosotros construimos para poder, con la información disponible que hace un momento les mostrábamos y los pesos específicos de cada uno de ellos, pues reemplazamos los valores y al final obtenemos un índice o valor correspondiente a la alternativa con los criterios que en este caso estamos mencionando. Una vez llevado a cabo todo este procedimiento, obviamente es un proceso de forma electrónica solamente para fines ilustrativos, en este caso el ejemplo, ya generamos un ranking de los municipios y se dan cuenta, a pesar de que es un municipio chico, ahora sí, entra Angostura, Choix y Mocorito son los municipios más pequeños, curiosamente, del estado de Sinaloa, sin embargo, Culiacán es uno de los más grandes, seguido por Ahome y también Mazatlán, que fue uno de los que no respondió por alguna razón, creo que había cambio de directora en ese momento que hicimos el levantamiento. Entonces, a pesar, como bien decimos, los municipios más pequeños son quienes han obtenido el mejor resultado y obviamente se encuentran con una mejor evaluación en el proceso de construcción pues, de este ordenamiento y nos da pues a entender lo siguiente, ¿no? Con parte de las conclusiones. Se evaluó con el modelo y eso fue algo que nosotros vimos con mucho positivismo, que pues finalmente el modelo, a pesar de que teníamos nuestras primeras dudas por la conversión de lo cualitativo a lo cuantitativo, pudimos llevar a cabo precisamente esta evaluación de los institutos de las mujeres en los municipios de Sinaloa. De tal forma, pues, que sabemos que estos trabajos nos ayudan también a brindar una opinión que podemos tener con respecto a los municipios y eso hay que entender, pues, que cuando un municipio se encuentra muy bien evaluado es que aplicó correctamente los valores y obviamente las estrategias establecidas en su demarcación. Por lo tanto, vemos que el modelo que usamos, el OUA, se puede utilizar también para evaluar los municipios y otras entidades públicas relacionadas con el tema de género, que es precisamente lo que en este momento nos ocupa. Y bien, el otro punto fue el tema de la selección de los criterios, que fue un trabajo de análisis, de consensos entre los diferentes, los autores que estuvimos colaborando en esta publicación o trabajo, para poder proporcionar al final de cuentas lo que con nosotros llamamos un elemento de toma de decisiones. Y esto pues finalmente nos permite concluir que la evaluación es de carácter integral para este tipo de aplicaciones. Con ello concluimos la propuesta o presentación y pues muchas gracias por el espacio, doctora.
Castel. Muchas gracias, doctor Martín Santiesteban, por ceñirse al tiempo establecido. Muy interesante la propuesta. En este mismo orden de ideas, continuamos con la doctora Yuriko Herrera Ríos de la Universidad Autónoma de Occidente de México, Universidad Autónoma de Sinaloa de México, quien presentará desigualdad de género y cambio climático en México. Adelante, doctora Yuriko. Sí se ven maximizado, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto. Pues bueno, les platico un poquito. En este caso, mi título de la ponencia es Desigualdad de género y cambio climático, una propuesta diagnóstica para en México para políticas públicas territoriales. ¿Qué es lo que pasa? Siento que muchas veces a la hora que hablamos de cambio climático lo vemos como algo separado de lo que son las políticas públicas y otras veces todavía más. Casi no se incluyen los que son temas de género. Y cuando estaba yo trabajando con temas de cambio climático, me encontraba con que casi siempre pues son o somos las mujeres las que al final de cuentas pagamos con algunas de las consecuencias de ello, como han mencionado algunos a través del tema de que pues los niños se enferman más cuando hay contaminación del aire, a través de que al final de cuentas cuando no hay agua son las que tienen que ver cómo resuelven, etcétera. Entonces pues dije, vamos a aprovechar el foro. Ok. Les platico un poquito de lo que es el contexto del problema. En este caso, eh, pues no es coincidencia. En México la exposición a riesgos climáticos como sequías, olas de calor, inundaciones o contaminación del aire, pues no ocurre de forma uniforme a través de lo que es todo el territorio. Tampoco lo hacen pues las capacidades para adaptarse. Las mujeres, especialmente en lo que son en contextos de pobreza o marginación territorial, enfrentan barreras estructurales que limitan su resiliencia. Por ejemplo, de acuerdo con datos del INCO, estados como Guanajuato, Oaxaca y Michoacán presentan simultáneamente altos niveles de pobreza laboral femenil, violencia de género y menor inclusión económica. Y pues tanto Oaxaca como Michoacán son de los estados también más afectados por los fenómenos meteorológicos ocasionados por el cambio climático. Y pues esta coincidencia nos habla de un patrón donde la desigualdad de género y lo que es la exposición al cambio climático se cruzan, por lo que no son problemas separados, son condiciones que se alimentan mutuamente y que si no se tienen con políticas específicas, pues terminan agravando aún más la situación. Estas barreras pues muchas veces están dadas por lo que es falta de acceso a recursos, redes de apoyo, que creo que es algo que se ha hablado mucho aquí, eh, y mecanismos institucionales que reconozcan las necesidades específicas, porque muchas veces pues no es por gusto que una mujer no trabaje, aunque a veces sí tenga que ver con temas de oportunidades o que tenga la responsabilidad de la casa. Y pues a lo que hemos platicado ya en varias conferencias de aquí, pues todo esto ya incluso está documentado. Y si nosotros cruzamos datos de lo que es desigualdad económica con indicadores de violencia y también con lo que son los impactos más frecuentes del cambio climático, pues se empieza a dibujar como que un mapa claro, que al rato les voy a poner dos mapitas por separado, donde las mujeres normalmente son las que enfrentan esa doble vulnerabilidad. Y pues ahí es donde entra la necesidad de entender la desigualdad de género, no como un tema aislado, sino como una dimensión estructural que incluye directamente en la forma en la que las personas viven y enfrentan el cambio climático. Y esa es lo que vamos a hablar en la diapositiva que sigue. Aquí pues les pongo el tema de cuáles son las principales cuestiones que que tienen las mujeres. En este caso, lo que es el tema de mayor vulnerabilidad, exposición a riesgos y cómo ellas necesitamos, al final de cuentas, lo que es la inclusión. Muchas veces, específicamente en México, la desigualdad se expresa como baja participación económica femenina, la persistente brecha educativa en niveles de educación superior y medio superior y lo que son altos niveles de violencia. Al mismo tiempo que tiene mayor carga de trabajo doméstico no remunerado, que creo que también ha sido pues de lo que se habla acá un poquito más aquí, lo que ocasiona que las mujeres pues tengan mayor vulnerabilidad,
mayor exposición a riesgos y, por ejemplo, en el casos relacionados con agua, dificultad para obtener agua, alimentos, electricidad y pues también tengan pues necesidad de mejorar esa calidad de vida. Bueno, ahora llegando al objetivo. Aquí yo quería identificar regiones que tuvieran doble vulnerabilidad ambiental y de género. Para la primera parte, pues era un modelo econométrico espacial y para la otra era un índice compuesto de desigualdad estructural de género para fundamentar políticas pues diferenciadas y que de esta forma pues las mujeres en contexto de mayor desigualdad, si se realizan pues políticas específicas para ellos, pues tengan barreras menos severas para adaptarse y responder a lo que son los impactos del cambio climático. Para eso, aquí lo resumí y nada más puse lo que es la fase 1, que fue un modelo econométrico, que fue un modelo econométrico espacial. Si alguien tuvo la oportunidad de estar en las ponencias de ayer, se parece al que hizo uno de los compañeros en lo que expuso ayer en la tarde, pero en este caso aquí lo estamos haciendo relacionado con lo que es el cambio climático y lo estamos haciendo a nivel estatal. Las variables que nosotros utilizamos fue lo que es el PIB y la población. Es decir, nosotros decimos que los estados donde hay más emisiones de CO2 provienen principalmente de estados que tienen un mayor recurso económico o que están generando más recursos económicos, pero a su vez también son los estados que tienen más población. Y para esto se buscaba saber si tenían dependencia espacial, es decir, vamos a imaginar eh, lo que es el Estado de México. Si, por ejemplo, los vecinos, aunque no sean industrializados, aunque no tengan tanta población, si al final de cuentas por tener un vecino que contamina mucho, ellos también iban a tener mucha contaminación. Y en este caso también específicamente en el norte y en el sur del país. Entonces, para eso pues se construyó esta primera parte que fue un modelo SEM. Luego, para la segunda parte, nosotros intentamos hacer un índice de desigualdad estructural de género. Para esto utilizamos eh, 3 variables nada más. Después se desea hacer algo muchísimo más robusto, pero incluimos lo que es la violencia, lo que es la participación económica y lo que es la brecha educativa. Aquí lo que hicimos fue un análisis factorial para intentar suavizar lo que era cada uno de los componentes y tener pues una estructura un poquito más completa. Y después los escalamos los datos para intentar normalizarlos con valores de 0 a 1 para entender que los valores pues que estaban más bajos iban a ser los que iban a tener pues mayor rezago y los que estaban a 1 al final de cuentas eran los que pues tenían menos rezago. Pero pues como es un escalado, hay que recordar que en este caso entonces sí puede haber un 0 y sí va a haber un 1 porque tomamos los mínimos y los máximos para realizarlo. Y en este caso nosotros pues aquí lo que hicimos en la primera parte del modelo SEM fue ver si había esos efectos. Ayer les platicaba un poquito el doctor que también exponía que tenemos que, por ejemplo, cuando hablamos de una ida Moran fuerte, es que sí tenemos un efecto espacial. Y prácticamente aquí los clústeres que más te distinguen son dos. Es uno en el norte del país y otro en el sur del país. Hay uno pequeño que también está en lo que es el centro del país, pero ese fíjense que no es tan fuerte en lo que es el tema de las emisiones. Sí están haciendo algunas políticas y mecanismos que ayudan a controlar esta parte. Al final de cuentas, las emisiones, pues cuando son con monitores de detección remota, pues te están hablando de las emisiones en sí que hay, no de las emisiones que muchas veces nosotros podemos estimar de distintas maneras. Y pues encontramos que en lo que es el norte del país, como les digo, sí, al final de cuentas influye los vecinos que nosotros tenemos y cuando estamos en el sur. Y para lo que es el índice compuesto de género, también encontramos principalmente que para el sur es donde hay un poquito más de desigualdad. Entonces, aquí nosotros pues encontramos que son principalmente los lugares que enfrentan una doble desigualdad y también lo que es algunos estados del noreste del país. Y pues a la hora que nosotros interpretamos esto, aquí es cuando encontramos que estados como Guerrero y Chiapas pues presentan simultáneamente alta desigualdad estructural y baja capacidad de adaptación climática, revelando pues una doble vulnerabilidad.
En cambio, tenemos estados como Ciudad de México o Jalisco que muestran una alta exposición a emisiones, es decir, ellos sí generan muchas, pero un mejor posicionamiento en lo que es el índice del género y aparte tienen políticas que les ayudan un poquito más a mitigar lo que son los efectos del cambio climático. Y muchas veces estas asimetrías pues pueden estar relacionadas con que no se aborda una política climática en sí o con temas de dineros. ¿Por qué? Porque como les digo, aquí al final de cuentas, si se dan cuenta, también son estados pues que generan algo de recursos. Entonces pues estamos hablando que ellos pues tienen hasta cierto punto más beneficios. Y por eso, pues aquí es en la parte en la que llegamos, pues requieren de ciertas políticas públicas. Unas de ellas tienen que ver con lo que es diseño territorial diferenciado. ¿Por qué? Porque deben de reconocer lo que es la vulnerabilidad ambiental, que no es homogénea y que algunas regiones tienen mayor exposición, pero también menos capacidades para adaptación. Tenemos el tema de que la integración del enfoque de género en la política climática pues es urgente porque al final de cuentas la situación económica, educativa y social pues es algo que se tiene que considerar en lo que es la planeación y evaluación de los programas ambientales. Tenemos que ver el tema de lo que es la priorización de recursos en zonas de doble vulnerabilidad, porque pues muchas veces, aunque ellos no produzcan dinero, pues se requiere de atender a las personas por la parte de lo que es el lado humano, no solamente aquellos estados pues que están generando pues más recursos. Y a mí lo que me agradó de esto, pues es algo que se puede replicar a través de lo que es el tiempo. El índice de género se puede robustecer para nosotros en sí ver si a la hora de que están haciendo ciertas políticas se puede medir que sí esté habiendo un cambio. Y pues también lo que pedimos aquí es la necesidad de coordinación institucional para avanzar hacia lo que es una política climática efectiva, colaboración entre sectores, medio ambiente, igualdad de género, desarrollo social y planeación. Incluso muchas veces lo que se asocia es con que el tema de lo que son los impuestos verdes, aquí en México muchas veces en lugar de ser de acuerdo a lo que contaminas, pues son de forma pareja. El único que tenemos, pues que es de forma un poquito distinta, es el impuesto al carbono. Pero a pesar de eso, aunque se supone que es un impuesto que está diseñado para pensando en disminuir el consumo de productos que tengan dióxido de carbono, sus usos se supone que debería de ser utilizado en cosas que fueran pues para el medio ambiente o justamente relacionadas con lo que es esta política climática o con lo que son políticas de adaptación o de mitigación. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces son impuestos recaudativos, pero no pues se les usa el enfoque. ¿Por qué? Porque los impuestos verdes pues tienen que ir acompañados de esta parte y es donde se debería de aprovechar para que los estados pues más vulnerables tengan estas oportunidades. Y pues ya en la conclusión les hablo de que pues si hay estados con doble vulnerabilidad, con alta exposición a contaminantes y condiciones estructurales, la desigualdad de género, pues no solo es un problema social, sino un factor que limita la capacidad de adaptación del cambio climático en varias regiones del país. El análisis evidencia, pues, que no todos los estados enfrentan los mismos riesgos ni cuentan con las mismas capacidades y por lo mismo la necesidad de tener, pues, políticas diferenciadas y también pues reconocer lo que es la dimensión de género en la vulnerabilidad ambiental es indispensable para diseñar políticas pues públicas más justas, efectivas y resilientes frente al cambio climático. Y me gustaría cerrar con una frase que me gustó para esta parte. Reconocer que la vulnerabilidad ambiental no es neutra, sino que está atravesada por condiciones estructurales de género, es clave para avanzar hacia una planeación pública más justa, eficaz y resiliente ante los desafíos climáticos. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Yuriko. Nos deja para el ámbito de las políticas públicas, pues muchas líneas de investigación en el trabajo de políticas públicas inclusivas, políticas públicas resilientes y, por supuesto, también explorar más el tema de los impuestos verdes, analizar las regiones con doble vulnerabilidad. Muchas gracias. De acuerdo al programa, continuamos con la doctorante Alba Rocío
Fernández Félix y su equipo de investigación, quien cerrará la presentación con el tema Incorporación de perspectiva de género en organismos internacionales. Ella es de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Adelante, Alba. Gracias, buen día. Déjenme comparto aquí. Bueno, pues buenos días, yo me presento, soy Alba Rocío Fernández Félix, actualmente estoy cursando el doctorado en estudios fiscales en la UAS y junto con mis compañeras estamos desarrollando un tema que si bien somos muy nuevas en estos temas de género, creo que es una línea bastante interesante y que nos atañe a todos, ¿no? Resolver las cuestiones de esta índole, porque pues de alguna manera tenemos la oportunidad, somos mujeres, nuestro doctorado es de puras mujeres, somos puras estudiantes, entonces tenemos que darle pauta y darle impulso a estos temas y acelerar o contribuir en la medida de lo posible a la investigación. Eh, bueno, nuestro tema se titula Incorporación de la perspectiva de género o gender mainstreaming en organismos internacionales. Actualmente, digo, el tema sí es un tema muy clave en la gobernanza internacional y todo esto, sin embargo, se ha visto pues como ralentizado o más bien como un poquito que no ha impactado el ámbito público como debería o como era la intención, ¿no? Este enfoque, ay, permítanme, no sé qué pasó, se me salió aquí la presentación. Se ve, porque yo veo negro. Si lo presento no me deja. No, no se ve, a lo mejor sin maximizarlo A pudiera ver, ¿así se ve? avanzar. Ahí se ve. Ah, perfecto, gracias. A manera de introducción, nada más les voy a explicar qué es el gender mainstreaming o la incorporación de la perspectiva de género en los organismos internacionales. Este enfoque fue reconocido oficialmente en la Asamblea de Beijing del Consejo Económico de las Naciones Unidas en el 97. Implica que la incorporación sistemática de la perspectiva de género desde el diseño hasta su evaluación. Ellos buscan atender problemáticas específicas en las mujeres, sino también transformar las estructuras internacionales en los procesos normativos que perpetúan la desigualdad. Como planteamiento del problema de nuestra investigación recién nacida, es que aunque desde la conferencia de Beijing en el 95 ha sido adoptado como un enfoque y como una búsqueda de resolución de problemas, pues persisten dudas de su eficacia real, ¿no? A menudo las políticas de desigualdad de género se institucionalizan o burocracian mucho y no transforman las estructuras de poder que realmente producen. Entonces aquí nos planteamos la incógnita de hasta qué punto los organismos internacionales aplican realmente el enfoque de manera efectiva y cuántos resultados tangibles han obtenido de esto, ¿no? En los países miembros, puesto que pues sí se ha notado que dentro de los países europeos ha habido un crecimiento grande, sin embargo, pues para América Latina no ha sido de la misma forma, o que pues digo, se entiende que por el crecimiento económico y todo esto, pero sí ha sido un poquito más lento, ¿no? Y menos tangible o menos, el enfoque ha sido a lo mejor distinto y menos aceptado por los gobiernos de América Latina, ¿no? También mencionan que bueno, más bien que muchos estudios que hemos encontrado de este enfoque han adoptado o han concluido que se queda en simbolismos, que al final de cuentas lo usan como más como un discurso burocrático que realmente como un motor de cambio. Entonces, lo que se busca es implementarlo y nos lleva a esto a pues a nuestras preguntas de investigación, que es cómo han aplicado a los organismos internacionales el gender mainstreaming, tanto como la ONU Mujeres, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, y qué mecanismos usan para saber realmente si está generando un impacto, ¿no?, en la sociedad. También nuestro objetivo 3 es como qué tensiones existen o cómo se limitan en el caso de la austeridad y la eficacia económica o la perspectiva de género, puesto que el enfoque maneja vértices que dicen que pueden impactar en todas las áreas de las políticas públicas, pero no se ha visto concreto.
Nuestro último objetivo es cómo proponer recomendaciones para fortalecer su impacto y cómo podemos obtenerlos desde una mirada comparada, ¿no? Entre todos los organismos, cómo se puede hacer un análisis comparativo. No tenemos todavía la metodología establecida de cómo se va a llevar a cabo. Sin embargo, pues como hipótesis general, tenemos que, a pesar de su adopción formal, el enfoque del gender mainstreaming en los organismos internacionales ha aplicado principalmente como estrategia administrativa y discursiva, con resultados limitados en términos de la transformación estructural. Como marco de la aplicación de y de la aplicación de los enfoques que tiene el gender mainstreaming, podemos definir que en América Latina, que es donde menos se ha visto el impacto o la recepción del enfoque, ya hay en el 77% de los países de América Latina y el Caribe presupuestos sensibles al género. Ya tenemos este, México, Argentina, Guatemala y Costa Rica, presupuestos del gobierno que están aplicados directamente hacia las mujeres y como al incorporar también el Banco Mundial y el Fondo Monetario estrategias de género con, em, con estrategias instrumentales, promueven la inclusión de mujeres con la mejora productiva y programas que han hecho los países que buscan sí desarrollar la productividad femenina. Sin embargo, no necesariamente han llegado o no han concluido en generar equidad o hacerle justicia realmente al problema, ¿no? La OCDE ha generado métricas y estadísticas y evaluaciones que pero enfrentan el reto de que no pueden, o sea, avanza el discurso, pero realmente sigue siendo frágil la práctica, pues puesto que en la investigación sí se plantea de una manera, pero ya en la aplicación pues se ha visto que la rendición de cuentas, el seguimiento y la financiación no han sido las más óptimas, ¿no? También continuando con más o menos en el marco estadístico de América Latina, se habla que la tasa de desempleo femenino, o tasa de empleo femenino subió del 38 al 50% en los últimos 20 años. Sin embargo, en Centroamérica el desempleo juvenil femenino, pues sí supera por casi 31% el masculino. Quiere decir que aun cuando las tasas de empleo aumentan, pues no estamos ni cerca de hacerlo una estadística más cercana, ¿no? En Ecuador las mujeres ganan en promedio $402 al mes frente a los 495 que ganan los hombres. O sea, seguimos viendo la inequidad, aun cuando las implementaciones y los presupuestos siguen enfocados, bueno, o haciendo creer que están enfocados a esto, ¿no? A modo de conclusión, pues el enfoque del gender mainstreaming ha representado un avance significativo en la inclusión formal de la perspectiva de género en la gobernanza internacional. Sin embargo, su implementación pues ha oscilado en compromisos normativos ambiciosos y en prácticas institucionales que muchas veces carecen de impacto transformador real. Analizar críticamente cómo los organismos internacionales aplican esta estrategia contribuirá a identificar los desafíos persistentes de las oportunidades para fortalecer políticas que promuevan la desigualdad sustantiva con un enfoque más coherente, medible y contextualizado. Nuestra propuesta de trabajo es hacer un comparativo de cómo vamos a plantear las verdaderas políticas que han implementado a partir de este enfoque y ver si de verdad están funcionando o cuáles son las que necesitan mayor impulso y hacer el análisis crítico de los resultados. Posteriormente, pues ya con la publicación terminaremos, espero que en este verano, el análisis y ya compartírselos ya terminado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Alba Fernández por su interesante ponencia. Vamos a pasar, le voy a pedir que deje de compartir pantalla un momento. Vamos a pasar a un debate final. En este debate final será la siguiente dinámica. Primero estará dirigido a los dos ponentes, en donde tendrá un tiempo hasta de 6 minutos cada ponente para responder a las interrogantes. Iniciaremos con la primera parte del debate final. El primero es sistemas de cuidados como derecho universal o responsabilidad familiar. Y el tema es
Ya les decía, sistemas de cuidados como derecho universal o responsabilidad familiar, planteado como interrogante. ¿Hasta qué punto es una responsabilidad del gobierno o hasta qué punto debería de seguir siendo una responsabilidad solo de las mujeres? En ese sentido, me permito dirigir la pregunta a Thalía Ponce Dimas y su equipo de investigación y al doctor Martín León Santiesteban y su equipo de investigación. La pregunta específica sería, considerando el análisis del Sistema Nacional de Cuidados y la evaluación al desempeño de los institutos de la mujer a nivel municipal, ¿cuáles son las principales brechas identificadas entre el reconocimiento normativo del derecho al cuidado y su operatividad territorial? ¿Y qué evidencia empírica sustenta la necesidad de transitar hacia un sistema universal de cuidados? Ya sea una evidencia empírica o algún estudio internacional que ustedes hayan identificado. No sé quién guste iniciar. Sí, Doctor Thalía, adelante y lo vamos con el doctor sí. Santi Esteban. Eh, bueno, pues buenos días. Pues sí, yo he realizado, digamos, digamos, he iniciado en mi interés por este tema del cuidado y sobre todo como hablar en este sentido de la importancia de los sistemas nacionales de cuidados, revisé algunas, digamos, los sistemas en el mundo. Como tal, el sistema nacional o el sistema de cuidados es un aspecto que ya en Uruguay se ha implementado, digamos, como un esquema. En países europeos, como tal, no existe con este nombre, pero hay un esquema digamos, sí, como de sistemas que son como globalizados o incluyentes con el tema de los cuidados, ¿no? Que en países, pues, digamos, que se denominan, pues, de primer mundo, ¿no? Está Suiza, está Francia, ¿no? Con los sistemas de guarderías. Entiendo aquí que hay, pues, fuerte evidencia en México, sobre todo en el INEGI, me pareció bastante revelador esta encuesta que de hecho se hizo apenas el año pasado con el satélite del tema de los cuidados, donde los cuidados no remunerados son mayormente realizados por mujeres con respecto a lo que realizan los hombres, ¿no? Y pues haciendo una comparativa con los niveles de desigualdad entre mujeres y hombres con respecto a los salarios, a los niveles educativos, ¿no? Es importante pues poner el ojo en estos sistemas o la importancia de realizar estos sistemas. Eh, digamos, ya iríamos a temas mucho más teóricos, profundos, hablando de cómo el sistema capitalista y neoliberal digamos, cambió las estructuras familiares, donde las mujeres tuvieron que salir al trabajo, ¿no? Y también no solo tuvieron, sino pues se les dio la oportunidad, pero pues derivado de la lucha feminista, ¿no? Y esto pues cambió las estructuras del mundo. Es necesario poner el ojo en esto y en que los sistemas públicos realmente realizan estos, eh, que se encargan de esta parte, ¿no? Porque si no, no vas a poder producir políticas equitativas entre mujeres y hombres hasta que tanto el gobierno pues tome cartas en el asunto reales y también involucre mucho a las organizaciones privadas, no hablando de las empresas. El gobierno debería de obligar a las empresas también a crear estos esquemas de cuidados. Entonces, yo para mí la mayor evidencia empírica de esto es como esta encuesta, para mí fue como muy, muy reveladora sobre cómo aún existe esta brecha muy grande de desigualdad que creo yo ha sido muy invisibilizada porque a veces o sea, como porque no la vemos, o sea, porque no es algo que puedas tangibilizar, no lo observas. Hace poco conocí un caso de una persona que tuvo una situación, una persona estudiando un posgrado tuvo una situación con respecto a los cuidados de su familia, cuidados que tiene que hacer a su pareja, cuidados que tiene que hacer a su madre y por los cuales no puede participar al 100% en el posgrado que está estudiando.
Y pues realmente como que se minimizó la situación, como, ah, claro, es que no se esfuerza, ¿no? No se esfuerza lo suficiente para poder estar en el posgrado, pero realmente, o sea, es un tema, o sea, ella está ocupando más tiempo, o sea, aparte de su labor, porque ella es profesora de educación básica, en la labor de la educación básica, en la labor de, pues de cuidar a su pareja que tiene una discapacidad y además cuidar a su madre que le acaban de diagnosticar cáncer, más cuidar a las infancias. Y dijeron, bueno, no, es que ella se está quejando del profesor porque no puede, ¿no? Y entonces ahí pongo un caso o sea, muy crudo, pero de cómo no se ha evidenciado que esto es una diferencial, o sea, ella no está, o ella no tiene un sistema donde entre el sistema público para poder ayudarle o no ayudarle, o sea, para poder también hacerse cargo de esta parte y poder ella entrar a estos esquemas donde ella pueda, pues, tener un mayor nivel académico, por ejemplo, en este grado de tener su maestría, pues porque se invisibilizan los cuidados y no hay un sistema que la apoye en este proceso, ¿no? Y que pues ahí ya involucro diferentes vertientes. Está el cuidado a una enfermedad, el cuidado de las infancias y el cuidado de una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que sí es importante y necesario porque no hay otro esquema, o creería yo que no hay otra forma en que esto se vuelva mucho más equitativo, porque pues está la parte de la concientización individual de por qué es importante que todas las personas nos hagamos cargo y pues sí puede ser necesario, ¿no? Que todas las personas nos hagamos cargo de los cuidados, pero sí creo que es muy necesario que entre este esquema, eh, pues, pues, público, ¿no? En Ciudad de México, como tal, existe ya un proyecto de ley y que ya se ha implementado y tienen pues el proyecto que va avanzando en las utopías, ¿no? Que están creando esquemas donde hay una guardería y hay un lugar donde pueden ir a lavar la ropa y hay talleres, ¿no? Está empezando, ¿no? Pero no, aún todavía no podemos medirlo como tal. Ellos ya hicieron una geolocalización de donde hay más elementos donde se deben de crear estos espacios de cuidados, pero pues todavía falta a nivel nacional, ¿no? Y también falta ver qué pasa con esta iniciativa y cómo se implementa y las consecuencias que tiene. Entonces, sí creo que sí es importante y necesario que exista a nivel público un sistema de cuidados, un sistema, pues digamos, sistema nacional, porque creo que a partir de eso tendría que ser un esquema que se repitiera y que existiera una ley nacional y además de lo que ya se está emprendiendo tanto en estados como en municipios. Entonces, pues esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Creo que poner en la palestra el tema del sistema de cuidados y la generación de políticas públicas en esta temática es muy relevante. Esta encuesta de INEGI fue también para mí muy reveladora de que habla que más del 78.2% de las personas cuidadoras de infancias, de personas con discapacidad, personas enfermas, somos mujeres. Entonces ahí hay un gran tema para diseño de política pública y por supuesto que estaremos pendientes. Aquí en el caso de Sinaloa hay una iniciativa para crear un sistema estatal de cuidados que estaremos también muy pendientes de su evolución porque es una gran necesidad y es un problema que debe transitar del ámbito doméstico al ámbito público. Doctor Martín León, vamos con usted para la interrogante. Muy bien, doctora, muchas gracias por el espacio y poder compartir un poquito sobre el tema de la política pública. Si bien sabemos el trabajo que desarrollamos sobre los 5 ejes o criterios que analizamos, precisamente en ellos, el tema del empoderamiento no es lo que más nos llama la atención y la parte del presupuesto, que dentro de los ejercicios que tienen las instituciones dentro de sí mismas como municipios, pues es lo que permitiría el desarrollo de las actividades propias de la misma área hacia dirigido a todas las actividades propias de la mujer. Si bien hemos visto algunos municipios grandes, por ejemplo, como el caso de Culiacán, que no proporcionó los datos y lo cual pues pone en duda, ¿no? Que estén ejerciendo ese recurso de forma transparente por algún lado y lo otro, ver cómo de pronto no encontramos una explicación fehaciente, ¿no? De por qué los recursos no fluyen directamente o claro, ¿no? Dentro de la misma área.
Dentro de ello, pues obviamente se minimizan en cierta parte el tema de los talleres que se imparten sobre derechos humanos de la mujer, la igualdad de género, cursos precisamente establecidos sobre temas de igualdad, así como aquellas personas, mujeres que deben de ocupar espacios en puestos decisorios de nivel importante. Entonces, esa parte, en el tema pues, de la toma de decisiones, de pronto la falta de recursos puede ven mermado, ¿no? El poder tener suficientes aplicaciones, como también puede ser, por ejemplo, los talleres relacionados con acceso a la salud reproductiva, que son unos temas que de pronto son abordados desde las juventudes, talleres relacionados sobre sexualidad para niñas de jóvenes, talleres relacionados con la planificación familiar, salud sexual y reproductiva, así como también de la planificación familiar. Entonces, esa reducción económica que de pronto se observa en algunos municipios, por ejemplo, algunos que dicen, no, pues no tengo ni la idea de cuánto tengo, pero me muevo aproximadamente con 300,000 pesos. Un municipio grande, pues dice, no, no es posible que lo veamos de esa forma como parte pues, del trabajo que están desarrollando. También en lo que corresponde a las estrategias establecidos en educación, pues se encuentran, por ejemplo, cursos, talleres relacionados con temas de ambientales e igualdad de género, que hace un momento en una de las ponencias se abordó. Y eso es precisamente lo que deriva, pues, que las políticas públicas que se están estableciendo o se establecen para el ejercicio de este tipo de prácticas, pues se ven también reducidas, ¿no? Número de becas que se puedan otorgar en el tema educativo a jóvenes o madres de familia que quieren estudiar alguna profesión o carrera técnica, pues también se ven reducidas. Áreas responsables de la misma función que pues no tienen esa capacidad pues de poder tomar decisiones incluso si no son aprobados directamente por el propio presidente municipal, ¿no? También los temas con conocimiento de valores humanos y calidad de vida también se ven afectados también por esta reducción presupuestal. Y también hay algo que vemos y que nos llama mucho la atención, son los perfiles, ¿no? No es por demeritarlo, pero de pronto hay una cantidad importante de funcionarios públicos o servidores públicas que tienen nivel licenciatura. Y sin embargo, al consultarles sobre las actividades propias, incluso hasta logran marcar una diferenciación en el desconocimiento de la aplicación de la misma ley dentro de la instancia municipal. Que porque soy nueva y no he tenido oportunidad todavía de empaparme, pero bueno, yo creo que el hecho de empezar a ser un funcionario público dentro del área, porque aquí entra el tema de la justicia también. En este caso, ¿cuántas personas, mujeres han sido violentadas? Conocer ese número y tener en práctica ya un ejercicio de cómo apoyarlas es precisamente una de las características que ya deben de tener conocidas desde el primer día que toman posesión dentro de esas áreas que son precisamente de los institutos de las mujeres. Vemos también que desconocen a veces sobre el número de denuncias que presentan las mujeres sobre hechos que han padecido en su vida cotidiana, ¿no? Entonces eso también genera pues una preocupación de que tenemos que cuidar pues que quienes están encargadas de estos espacios públicos, que en este caso es el propio ayuntamiento, pues conozcan sobre la impartición de asuntos de género mismo y ello dé pues una posibilidad pues de reducir, como bien vemos, todas estas brechas. Sí, en el marco normativo el ejercicio de este tipo de puestos que finalmente son los institutos de las mujeres, pues requiere pues de un espacio de toma de decisiones con conocimiento de causa y que no les limite pues el poder generar estrategias, poder tomar decisiones en la generación de ejecución de recursos presupuestales en talleres para mayores acercamientos jóvenes, adultos y menores también, y que pues bueno, puedan tener ese reconocimiento como lo bien han venido señalando las demás compañeras en esta exposición. Eso sería de mi parte por lo pronto, doctora. Muchas gracias al doctor Martín León y que nos comparte aspectos muy interesantes de la investigación que realizaron y cómo es muy importante la capacitación también de las nuevas servidoras públicas. Muchas gracias. Continuamos con la segunda parte del debate que sería para
las segundas ponentes para la doctora Yuriko Herrera Ríos y para Alba Rocío, la doctorante Alba Rocío Fernández. Y la pregunta específica sería: ¿cómo las vulnerabilidades ambientales y la respuesta de organismos internacionales evidencian la necesidad de sistemas de cuidados que trasciendan las fronteras familiares? ¿Y qué elementos del enfoque de género internacional pueden fortalecer la construcción del sistema territorial de cuidados? Iniciamos con la doctora Yuriko. Adelante, doctora Yuriko. Perfecto. Fíjese que yo también fue una de mis primeras así como que interrogantes que tenía cuando empecé a investigar esto y me llamó la atención que algunos de los organismos que más lo he identificado a nivel internacional, pues es la CEPAL, es lo que es ONU Mujeres y lo que es la OCDE. Incluso cuando uno busca en Google, lo primero que pues, le aparece en Google Scholar, si uno pone lo que es género y cambio climático, son estudios de la CEPAL. ¿Por qué? Porque específicamente aquí en América Latina, como nosotros tenemos pues ciertas características que somos que nos hacen un poquito más atrasados o vulnerables frente a ciertas cosas, pues encontramos que es algo que se ha topado un poquito más. Entonces, pues se ha sido reconocido como un factor que al final de cuentas implica desigualdades de género, el tema de lo que son las vulnerabilidades ambientales. Específicamente la CEPAL, pues ha señalado que lo que son los desastres climáticos y los eventos extremos como sequías e inundaciones, pues lo que incrementan principalmente es la carga de trabajo de cuidados en los hogares. Y pues que esta cae desproporcionadamente en forma de lo que son las mujeres. También en el caso de lo que es ONU Mujeres, ha documentado cómo ante las crisis climáticas, las redes familiares pues muchas veces no son suficientes para sostener las múltiples tareas de cuidado que emergen y lo cual evidencia la necesidad de construir sistemas de cuidados más amplios, que me dio gusto escuchar que ahorita dijeron que en el caso de Sinaloa ya se está haciendo algo al respecto y sobre todo porque va a ser público y es algo de lo que se menciona, que tienen que ser públicos, interinstitucionales y territoriales. También normalmente estos organismos coinciden en que los hogares, especialmente en zonas rurales o con altos índices de pobreza, no pueden seguir siendo los únicos que absorben los impactos del cambio climático y que las políticas públicas pues deben asumir su corresponsabilidad. También en este caso, como parte internacional, se ha dicho que no solo es un desafío ambiental, sino un detonador de crisis sociales que exige pues una infraestructura de cuidado más allá de la familia. Muchas gracias, doctora Yuriko. Sí creo que es muy importante, como usted lo señala, que haya políticas públicas que incorporen la parte del sistema de cuidado y, por supuesto, también la parte de cuidado al medio ambiente con perspectiva de género, porque sí compartimos la idea definitivamente que somos las mujeres quienes más enfrentamos la carga del cambio climático. Muchas gracias. Continuamos con Alba Fernández, la misma interrogante: cómo las vulnerabilidades ambientales y la respuesta de organismos internacionales evidencian la necesidad de sistemas de cuidado que transfieran las fronteras familiares. Muchas gracias. Adelante. Sí, gracias, buen día de nuevo. Pues igual como dice Yuriko y lo menciona, sí, para América Latina el organismo principal ha sido la CEPAL, que es la que ha mencionado, como todas las mujeres, llevan la carga del trabajo no remunerado, ¿no? La mayoría de mujeres, y que además de, pues, todos los efectos naturales que podemos tener adversos aquí, las inundaciones, todo esto, también la pandemia generó un retroceso muy grande en la en el avance que se tenía en el desarrollo, en el hecho de sacar a las mujeres del sistema de cuidados, básicamente, ¿no? También como habla de que la cuestión doméstica está invisibilizada, pues los trabajos, no existe un marco normativo ni una legislación que diga, ¿sabes qué? El trabajo no remunerado o generar una política pública que pueda ayudar al desarrollo de estas situaciones. Sin embargo, a pesar de que tiene casi 30 años, el enfoque en estudios, pues no se ha logrado aterrizar una cosa muy concreta, ¿no? Pero por su parte también dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que ellos están, ¿cómo se dice? Haciendo estudios y tratando de implementar
lugares para los cuidados de día, que se haga un enfoque de equidad ay, pendejo, es que lo tenía, donde hablaba de que hacen una inversión tripartita. Ellos generan condiciones para que los cuidados sean establecidos por instituciones, ya sea adultos mayores o de niños, y que las mamás puedan salir también a generar ingresos, ¿no? Este, la OCDE, pues, por su parte, ha mencionado que las estadísticas se realizan a partir de todo el estudio que se hace en América Latina, y que sin embargo no, las mujeres en su mayoría no tienen acceso a guarderías o a horarios laborales que les permitan dejar a los hijos o a las personas de cuidados todo el tiempo en cuidado seguro más que todo, ¿no? Entonces sí, considero que hay mucha política pública que instrumentar y que implementar con respecto a esto, y que aun cuando todos los organismos internacionales estén enfocados o haciendo un estudio de esto, pues ya el aterrizarlo y el bajarlo a los municipios o los estados y de verdad aplicarlo, sí está costando mucho trabajo, y pues hay que seguirle talachando esperando que pronto sea alguna realidad aquí en nuestra región. Muchas gracias a Alba por su reflexión desde el ámbito internacional y cómo bajarlo al ámbito local. Por último, vamos a una ronda final con los cuatro ponentes, donde tendrán hasta un minuto para compartir una recomendación concreta sobre el sistema de cuidados. Y si creen que debe de generarse una política pública del sistema de cuidados o si debe quedar, como ha sido hasta hoy, algo del ámbito familiar. Esa sería para una reflexión final. Empezamos por el mismo orden de los ponentes. Doctora Thalía, adelante. Bueno, a mí, reiterando un poco lo que mencioné hace un rato que hice mi participación, pues yo creería que sí es importante y necesario realizar esta política pública a nivel, pues tanto nacional como estatal y municipal, ¿no? Del tema de los cuidados, ya que pues es un aspecto que los gobiernos deberían de procurar con respecto a generar esquemas mucho más equitativos tanto para las mujeres y para los hombres, y que estemos en igualdad, en equidad de circunstancias para poder pues tener el mismo desarrollo, y también pues entender como la necesidad de generar esquemas mucho más equitativos de manera general. Y bueno, esa sería mi reflexión. Muchas gracias. La misma reflexión para el doctor Martín Santi Esteban, si considera que debe generarse una política pública para el sistema de cuidados o bien debe ser algo que quede en el ámbito familiar como ha sucedido actualmente. Gracias. Muchas gracias, doctora. De hecho, sí es necesario, ¿no? Yo creo que todo lo que se ha venido haciendo en el tiempo tiene que repercutir en un ejercicio de trabajo colaborativo, ¿no? Entre la sociedad, académicos, investigadores, que es el trabajo que estamos haciendo ahorita a través de los cuerpos académicos que ustedes están colaborando. Ello da precisamente la necesidad. Ya es un diagnóstico que permite la construcción de esta política pública que también debe ser promovida por parte del gobierno, pero también debemos dejar claro que tiene un trabajo de corresponsabilidad, que también son las familias quienes deben de participar en común acuerdo con las estrategias que establezcan en esta política, prioridades, líneas de acción y esquemas de evaluación también, de tal forma pues que en este caso sean beneficiados pues todos los hijos e hijas de las trabajadoras que están en todos los ámbitos de los sectores económicos que conocemos, y ello pues precisamente da el espacio, ¿no? Para que podamos a través de las diferentes estrategias que se establezcan, pues dar esa capacidad desde lo más bajo que es el municipio, y obviamente entender también lo que hace a un momento recalcaba, ¿no? La capacidad también de toma de decisiones por parte de quienes están dentro de estos lugares, finalmente quienes bajan a la población este tipo de estrategias es el mismo municipio. Y ello pues deriva que si la estrategia de política pública se implementa como debe de ser, obviamente yo la apruebo y la avalo, también debe de capacitarse a las personas que van a llevar a cabo la implementación de esta política pública, que es de gran relevancia para todos.
Muchas gracias, doctor Martín León Santi Esteban, por compartirnos su reflexión final. Vamos con la doctora Yuriko Herrera, la misma interrogante, si considera que se debe de establecer un sistema estatal de cuidados como política pública o como modelo de gobernanza, o bien si debe de quedar en el ámbito familiar, en el ámbito privado. Adelante, doctora Yuriko. Doctora Yuriko, no la escuchamos, tiene su micro. Muchas gracias, pues la comentaba, creo que todos vamos a coincidir en que sabemos que ya necesita ser algo escalado. Estamos en una etapa en la que vamos a empezar en que vamos a tener por una parte muchas personas mayores, aparte de lo que son los niños chiquitos y cada vez se va a requerir más de cuidados. Entonces esto va a recaer en más poquitas personas jóvenes, entonces pues va a empezarse a hacer un problema más grave y que tiene que ver pues que va a requerir de políticas que realmente lo hagan un problema de todos, porque si no, pues va a haber personas que incluso no van a poder hacer su vida por estar el hecho de cuidando personas. Incluso a lo que leía, hay muchas personas que ya dicen que se debe de concebir como un derecho universal, que tiene que ser el tema de lo que es la corresponsabilidad social y estatal. Y pues también aquí siento que el mantener el cuidado como una carga exclusiva de familias, es algo que tiene que ver con que recaiga específicamente en lo que son las mujeres. Muchas veces cuando una mamá tiene hijas, pues no se preocupa tanto, pero cuando una mamá tiene hijos, está así como que, ¿quién me irá a cuidar? Mi nuera o qué irá a pasar. Entonces siento que es algo que ya desde ahí nosotras mismas estamos así como que preocupadas, o también a los hombres muchas veces es como que una parte un poquito más común, verlos como que hasta cierto punto desatendidos o que cuando no tienen hijos y demás, y pues uno dice, no debería de ser así, debería ser pues, desde la parte, desde lo que son las políticas, que se atacara pues esto de una forma más integral, desde mi punto de vista. Muchas gracias por su interesante reflexión. Continuamos con Alba Fernández, la doctorante Alba Fernández de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La interrogante es en el mismo sentido, si considera que debe diseñarse un sistema estatal de cuidados, un sistema nacional de cuidados como política pública, o si debe continuar en el ámbito familiar los sistemas de cuidados. Le escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Considero igual que todos que ya debe ser algo legislado y compartido y discutido por todos. Creo que se vuelve la carga invisible es la más grande para cualquier mujer, digo, para cualquier familiar que esté en el sistema, dentro del sistema de cuidados básico de alguien. Sin embargo, pues las mujeres siempre hemos recaído en esto y nada más como a cuenta, quiero versar, una de mis maestras del doctorado nos dijo, pues le digo yo, ¿por qué todos los investigadores famosos, los que escriben, o sea, todos los días? Y me dice, pues sencillo, no tienen que preocuparse ni por planchar la camisa que se van a poner. Y dije, "Ah, la carga mental invisible de las mujeres nos vuelve totalmente, nos hace un poquito hacernos a un lado porque, oye, tenemos que hacer todas las actividades que corresponden al cuidado y además querer sobresalir en algún ámbito profesional, ya sea en estos niveles o en un trabajo básico. Sin embargo, ocupas el dinero para sobrevivir y además tienes que cuidar y tener toda la carga. Es un sistema que se vuelve inoperante y de alguna manera hace que las mujeres no podamos cambiar nuestro rol, ¿no? Y también pues mucho la cultura, mucho tiene que ver desde la antigüedad cómo se ha venido manejando todo esto del patriarcado. Sin embargo, pues creo que ya es momento de hacerlo una política pública y como decía Yuri, que coincido en eso, de que sí se ha manifestado como un derecho universal de ser cuidado y también generar los roles correspondientes para cada quien, porque pues el sistema familiar ya se vuelve insostenible para muchas familias, aunado con la violencia, aunado con todo lo que pueda desarrollar esto, ¿no? Las personas pues que necesitan los cuidados están en un rezago también, entonces se vuelve una cadena de rezago de descuido que al final de cuentas termina en no dejar desarrollar a la familia en completo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a la doctorante Alba Fernández por su interesante reflexión. Con esta reflexión vamos a cerrar esta mesa, sin antes destacar que en esta mesa se han presentado 4 interesantes trabajos de investigación en donde se ha analizado la dimensión internacional, la dimensión nacional y la dimensión local
analizando el género de manera transversal e introduciendo una nueva temática dentro de los estudios de género y los estudios de política pública, que es el sistema de cuidados. Del sistema de cuidados destaco que de acuerdo a la encuesta del sistema de cuidados de INEGI, más del 70% de quienes somos cuidadores, ya sea de infancias, de personas con discapacidad o adultos mayores, somos mujeres. Entonces, desde ahí hablamos de que se constituye como un problema público porque afecta de que en muchos de los casos las mujeres tengamos que desarrollar doble o triple jornada o no podamos rendir lo que deberíamos en nuestro trabajo o tener más productividad. En ese sentido, México tiene una iniciativa, como muy bien dice Talía, tiene a nivel de diseño, digamos, un sistema nacional de cuidados que valdría la pena analizar con el ente de política pública y como muy bien ella lo señala a partir de la genealogía del discurso de Michel Foucault y también lo recuperaría como una línea de investigación para la parte de política pública. Del doctor Martín Santesteban y su equipo de investigación, destaco la importancia de que se capacite más a las funcionarias de los organismos municipales enfocados a géneros en la toma de decisiones y que sean más capacitadas. Del trabajo que presenta Yuriko, vale la pena resaltar de toda la parte de política pública que nos queda como agenda académica de ver la coordinación institucional del enfoque de género en el cambio climático. De Alba Fernández, la dimensión internacional de resaltar cómo estos enfoques internacionales han impactado o no en el ámbito local y en qué medida se han traducido en políticas públicas, cómo se han implementado y cómo es posible evaluarlas. En esta mesa se han destacado estos trabajos y como reflexión final quiero destacar que el hablar de un sistema nacional de cuidados y de un sistema estatal de cuidados en Sinaloa es una necesidad. Es una necesidad de los trabajos de esta mesa, podemos sacar a nivel de diagnóstico. También destacar que no solo se quede a nivel de una iniciativa, como es actualmente en el gobierno, en el Congreso del Estado, una iniciativa que empuja un partido político, sino que sea un parlamento abierto en donde se nos invite a la academia, a los grupos de madres cuidadoras, madres de niños autistas, madres de niños Down, cuidadoras de infancias, pero también cuidadoras de adultos mayores, a participar para enriquecer esta iniciativa, para generar un modelo de gobernanza, un modelo de redes y donde veamos que sí es posible transitar para que los cuidados dejen de ser una actividad del ámbito familiar y pasen a ser ya una actividad del Estado, donde el Estado participe, pero donde también la sociedad tengamos un rol activo. Con esta reflexión cerramos esta mesa 3. Les agradecemos a todos su asistencia a este seminario de políticas públicas, políticas fiscales y enfoque de género. Continuamos con las actividades a las 4 de la tarde con la mesa número 4. Muchas gracias a los ponentes, doctora Talía, doctor Martín León, doctora Yuriko, doctorante Alba Fernández, a nuestra coordinadora general del seminario, a la doctora Guadalupe Madrigal, al soporte técnico y a todos los asistentes. Muchas gracias y a quienes nos siguen en redes sociales, también muchas gracias y muchas gracias por el favor de su atención. Bonita tarde, nos vemos a las 4. Hasta luego, bye bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta aquí tendríamos la grabación. Muchas gracias.
Doctora Lupita. Listo, nada más estaba esperando que dijera eso porque los técnicos ocupan la voz y ya verificar en el Facebook para ya poder así encender nuestros micrófonos. Ah, muy bien. Sí, muchas gracias, doctora Rosalinda. Muy buena conducción de las mesas, a los ponentes. Agradecemos infinitamente los tiempos. Quizás ya se retiraron, pero estuvimos muy bien con todo, ¿no? Todos transmitió así como yo ya bien relajadita. No sé ustedes, pero yo bien relajadita. Seguramente el estrés de los técnicos no lo tuvieron maestro Sergio, maestro Luis, el maestro Manuel, por esos 5 minutos que pidió al final maestro Manuel. Entonces, pero yo relajada como que pues ya, ustedes lo van a lograr. Ah, Y me gracias. sorprende, yo no sé mucho de eso, pero el video de ayer en el Facebook del cuerpo académico, aunque lo reproduzcan en otra parte, aparece como la estadística ahí, aparecía como con ciento y algo reproducciones, y hoy ya superamos a los 190. O sea, yo he estado también mandándolos con una pequeña descripción a otras personas. No sé cómo podemos medir eso, ya después ustedes nos dirán, pero creo que respecto al en vivo de ayer, con el en vivo de hoy, tenemos a lo mejor algunas 100 reproducciones más. Entonces, esto pues es muy bueno. Los compartidos también supongo que han subido porque también aparecen y pues es parte de un trabajo que dejamos el rastro precisamente a través de redes sociales. Pues, muchas gracias, Manuelito, maestro Sergio, maestro Luis. Ustedes nos indican a qué hora regresamos en la tarde. Nosotros comenzamos en punto de las 4 y a la hora que nos indiquen, nosotros estamos para acá para hacer la misma actividad del día de hoy, ver que todos los ponentes estén, hacer el encuadre de ellos, ver que si tienen el banner puesto, si no para decirlo. Eso nosotros lo orientamos, pero también igual para cualquier cosa aquí estar con ustedes en la Yo parte diría de que a las 3:30 sería suficiente, doctora. Nada más no sé si se le facilite. 3:30. 3:30 está muy bien, perfecto. Entonces regresamos Sí, con nosotros eso a las está. 3:30 Mismo y enlace. mismo enlace, sí, seguimos en el mismo enlace. Hasta Sale, luego. entonces Bien, nos hasta vemos. luego. Nos vemos a las 3:30. Gracias a todos. Bye.